Bienvenidos a este episodio 30 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio diario donde compartiré las noticias más relevantes del marketing digital aplicado a negocios. Hoy es 1 de mayo de 2019 y mi nombre es Juan Merodio. Y comenzamos hablando de una noticia donde Facebook ha demandado a una empresa y varios individuos por hacer lo que te voy a comentar a continuación. Y básicamente es montar un negocio alrededor de la compra de seguidores, de fans, de me gustas, de comentarios, etcétera, etcétera, en Instagram. Realmente, como bien sabéis, Facebook en los últimos 2 años prácticamente ha tenido muchísimos problemas en cuanto a la privacidad de sus datos por numerosas filtraciones, ¿no? Y todos conocemos cómo hay numerosas empresas, herramientas que se dedican a comprar, no solo en Facebook e Instagram, sino en otras plataformas, a permitir hacer compra masiva de usuarios falsos o de interacciones en las publicaciones con el fin de que las páginas, los perfiles, a estas redes sociales, por ejemplo, a Instagram, parezcan mucho más grandes y mucho más potentes de lo que realmente son. Bien, pues parece ser que Facebook ha lanzado lo que hasta ahora, que yo sepa, se conoce, es la primera posible demanda al respecto a una empresa que, según fuente, la propia Facebook ya había notificado, había dado varios avisos a esta empresa, pero por hacer caso omiso les ha demandado por hacer un negocio que afecta a la seguridad, entre otras cosas, de los usuarios de la plataforma. Por lo tanto, fijaos que al final muchos de los negocios paralelos que se montan alrededor de estas redes sociales como Facebook e Instagram, pues bueno, no todos son del todo correctos. Aún así, esto es una práctica desde el punto de vista de negocio y marketing no recomendable, ¿no? Es algo que recuerdo años atrás, además hace 5, 6, 7 años, donde las empresas compraban seguidores para sus páginas de fans porque decían, no, es que tenemos solo 300, quiero tener 2000 porque mi competencia, ¿no? Y recuerdo que nosotros les decíamos, oye, no, joder, invierte en buen contenido, haz publicidad en Facebook para llegar a usuarios reales, no para engordar. Y todavía recuerdo muchas de ellas que no querían y al final lo que sucedió es que su perfil en Facebook pues no valía absolutamente para nada porque quedó inservible, ¿no? Porque al final Facebook detecta que son usuarios falsos, que no interactúan contigo y en algunos casos incluso les cerró las páginas. Por lo tanto, la moraleja de todo esto es que es muy importante que toda tu presencia en redes sociales la trabajes de una manera responsable y correcta, pensando en el usuario, no pensando en el número de seguidores, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, en un podcast de hace 2 o 3 días, no recuerdo exactamente, comentaba que Instagram está valorando quitar la métrica de me gusta de sus publicaciones para que los creadores de contenido se centren más en generar un buen contenido que no en esas métricas vanidosas, ¿no? Y es algo que a mí me parece muy bien, ¿no? Algo como lo que hacía Snapchat, que no sabía cuántos seguidores tienes, ¿no? Creo que esto al final es un problema. Siempre desde el punto de vista de empresa, enfócate en generar una estrategia a medio largo plazo, generar un buen contenido para los usuarios y generar un buen canal de atención al cliente. El resto, la aplicación al negocio y los beneficios vendrán solos con el tiempo, no lo dudes. Y seguimos hablando de Facebook y si te hablo de historias, seguro que haces en la cabeza, ¡paf!, Instagram, ¿no? Pero realmente una noticia, Facebook Stories alcanza los 500 millones de usuarios diarios. Aquí tengo una pregunta para vosotros y quiero que me la respondáis en los comentarios. ¿Usáis las historias de Facebook? Decidme si las usáis o no en los comentarios. Yo personalmente no las uso de una manera excesiva, sí es cierto que hacemos algunas cosas, pero los datos están ahí. Es cierto que este dato habría que dividirlo para ser un poco más exacto en qué países son los que realmente usan todo esto, porque muchas veces decimos, sí, 500 millones de usuarios, pero realmente en nuestro país el grado de penetración es del 1%, en cambio hay un grado de penetración muy fuerte, me invento, en Estados Unidos o en Reino Unido, ¿no? Pero la realidad, independientemente, es que el formato Stories es un formato que inventó Snapchat y popularizó de una manera mucho más masiva Instagram y Facebook Stories, ¿no? Que cumple ahora además 2 años, pero que realmente es un formato muy interesante a nivel de empresa como anunciantes, ¿no? Y que creo que no ha hecho más que empezar
y que iremos viendo el potencial de este formato en próximos años. Y de hecho, ahora un poquito más adelante te cuento una noticia que está relacionada y es muy interesante. Y continuamos hablando de esto que estoy haciendo ahora mismo, de un podcast. Los podcasts para las empresas, los podcasts no es nada nuevo, pero los podcasts para las empresas están cogiendo, o los podcasts, digamos, están cogiendo mucho más fuerza en los últimos 2 años en mercado hispano, porque sí es cierto que en mercado anglosajón la habían cogido antes, pero es una manera muy interesante para hacer una estrategia de negocio, de marketing digital, de inbound marketing, de contenidos, porque es un contenido que permite ser consumido mientras haces otra cosa. Un vídeo, como el que estáis viendo ahora mismo, si lo estáis viendo en vídeo, pues probablemente lo estás viendo y si quieres verlo no puedes hacer otra cosa. A la vez estoy haciendo el audio, ¿no? Esto es un podcast, ¿no? Pero puedes estar mientras vas en el coche, cuando estás a lo mejor preparando el desayuno, preparando la cena, haciendo cualquier cosa, puedes estarlo escuchando de fondo. Y este es el potencial de los podcasts, ¿no? Por lo que te recomendaría, si no lo tienes integrado en tu estrategia de contenidos de tu negocio, intégralo ya. Empieza poco a poco. A lo mejor no puedes hacer un podcast todos los días, pero sí puedes empezar con un podcast semanal, por ejemplo. ¿Por qué no? Pero define muy bien de qué vas a hablar, que sea un podcast de contenido, un podcast de valor, porque además los estudios nos dicen que se va a ir aumentando poco a poco la inversión publicitaria en podcast en los próximos años. Es cierto que a día de hoy todavía es muy complicado, ¿no? Salvo que seas una persona muy conocida, pero que realmente un podcast a nivel publicitario sea rentable, entre otras cosas porque los anunciantes todavía creo que no acaban de entender bien el formato y es algo, pues de alguna manera incipiente, ¿no? Pero como siempre comento, si tú quieres obtener rentabilidad de algo, empieza hoy para obtenerla en 2 o 3 años. No en 2 o 3 años la vas a obtener si no empiezas hoy a trabajar en ello. Y la última noticia del día y lo que te relacionaba con Stories. No sé si te suena o has pensado alguna vez en un televisor vertical. Cuando pensamos en televisores para casa son todos horizontales. Bien, pues la marca Samsung va a lanzar un nuevo televisor este año en el mes de mayo llamado The Zero. Es un televisor que, según ellos, está pensado para público millennial que permite los dos formatos, formato horizontal y formato vertical para Stories. Claro, todo esto a mí me hace reflexionar hacia dónde va este formato de vídeo vertical que hace unos años era totalmente impensable, ¿no? De hecho, no sé si recordáis cuando muchas veces muchas personas grabábamos, ¿no? Los vídeos en el móvil en formato vertical y decíamos, joder, no, en formato horizontal. Ahora ya eso no se escucha por los Stories, ¿no? Pero quizá esto evolucione hasta cierto punto donde podamos llegar a encontrar series, películas en formato vertical. Samsung, una gran empresa, apuesta ya por un dispositivo para ello, por lo que, bueno, creo que es importante estar pendiente hacia dónde evoluciona el mercado. Gracias a todos por estar ahí, una vez más, por hacer realidad este podcast diario, porque sin vosotros no tendría ningún tipo de sentido. Podéis suscribiros al podcast en Spotify, buscad Juan Merodio y ahí lo encontraréis. Y así estaréis informados diariamente de las novedades del marketing digital, las redes sociales, transformación digital aplicado a negocios. Mi nombre es Juan Merodio y si queréis seguir aprendiendo, descargad los ebooks gratuitos, cursos de formación para mejorar vuestros resultados de negocio en cuanto a marketing digital y ventas, visitad mi web juanmerodio.com. Por cierto, y antes de que te vayas, si quieres seguir aprendiendo, puedes acceder ahora con descuentos exclusivos a mis cursos de estrategia de marketing digital, de Instagram para los negocios, YouTube para los negocios y mi nuevo curso de WhatsApp Marketing con un 50% de descuento. ¿Dónde lo tienes? Abajo en la descripción del vídeo.